Por ejemplo, esta noticia no hay quien la acomode. Cuando baja el petróleo en los mercados internacionales, se perjudica la economía del gobierno en República Dominicana porque bajan las recaudaciones. O sea, es tanto lo que el gobierno nos cobra de impuestos que cuando el petróleo baja, tiene la economía un impacto negativo por esa baja del petróleo. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo es posible que una cuestión que debe ser beneficiosa para la economía de un país sea perjudicial? Pues así sucede, mi hermano, así sucede en este país. Cuando el petróleo baja, la economía se resiente, porque la caída de los precios del petróleo provoca una baja en las recaudaciones. Y esto, pues, mantiene preocupado al gobierno. Las captaciones por hidrocarburos en el mes de enero bajaron 15.6%, indica la Dirección General de Impuestos Internos. El gobierno podrá ahorrar hasta 600 millones, pero bajó las recaudaciones. O sea, es como un asunto de doble filo. Al gobierno le conviene que bajen, pero no le conviene. No le conviene porque bajan las recaudaciones y esto no le conviene. La reducción en el precio del petróleo en el mercado internacional deja impactos negativos, muy negativos los impactos que deja en las recaudaciones del gobierno. Cuando uno ve todo esto, señores, lo que da pena. ¿Cómo es posible que un país tenga impacto negativo en las recaudaciones porque está bajando el petróleo cuando debe ser todo lo contrario, que tenga un impacto positivo? Entonces, ¿qué sucede? Que en el mercado internacional bajan los precios, pero aquí deja un impacto negativo en las recaudaciones del gobierno, sobre todo en el impuesto selectivo sobre hidrocarburos, los cuales representaron 1.624.9 millones de pesos menos de lo estimado para enero de este año. Sin embargo, también puede traducirse en disminución del subsidio del sector eléctrico por parte del gobierno. En ese periodo, el monto recaudado alcanzó 4.627.4 millones de pesos, un 15.6% menos de lo que implica un decrecimiento de 855.7 millones de pesos respecto al mismo periodo del 2019, precisa el informe de la Dirección General de Impuestos Internos. Al efectuar un análisis individual por cada concepto, se observa que la recaudación del impuesto ad valorem en enero del 2020 decreció 5.5%, equivalente a 94.4 millones de pesos por debajo de lo recaudado en el referido periodo. Entre tanto, en relación al impuesto de los hidrocarburos en específico, los indicadores son más severos, ya que de los
4.216 millones de pesos que se estimaban, solo se logró recaudar 2.997 millones de pesos, con un nivel de cumplimiento del 71.1% de la meta de la DGI. El país podría tener un ahorro neto en la factura petrolera de 600 millones de dólares en este año 2020, ya que el gobierno estimó en 59.1 dólares el barril en el presupuesto del 2020 y los precios terminan en ese año en la velocidad de los 32 dólares promedio el barril, indicó el economista Antonio Siriaco. Señores, el petróleo ha estado disminuyendo y sigue bajando. Los precios del petróleo están bajando fruto de el impacto que tiene el coronavirus en muchos países y lo que está haciendo Arabia Saudita, que está tratando de pescar en ríos revueltos. Entonces, este impacto que tiene en la economía dominicana el precio del petróleo también muestra cómo el gobierno está matando prácticamente al pueblo dominicano con ese impuesto tan duro a los carburantes. El gobierno prácticamente dobla el precio de los carburantes cuando se trata de cobrar aquí impuestos de más. Entonces, a todo esto que está pasando se le mete que el petróleo se está derrumbando. El petróleo bajó un 25% en Nueva York y un 24% en Londres. El barril del petróleo cerró a 31 dólares con 13 centavos, 10.5 dólares por debajo de su cierre el viernes. Señores, en Londres, el Brent del Mar del Norte perdió 24% a 34.36 el barril en su peor jornada desde el 1991. La semana pasada, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, liderada por Arabia Saudita y sus socios petroleros, encabezados por Rusia, no lograron un acuerdo para reducir la producción y sostener los precios en un contexto de caída de la demanda por el coronavirus. Rusia, el segundo productor mundial de petróleo y que no es miembro del cartel, se negó a una nueva reducción colectiva de unos 23 países, la llamada OPEC+, y de 1.5 millones de barriles al día, como proponían los sauditas. Como consecuencia, y tras el fracaso de las negociaciones, Arabia Saudita decidió el domingo hacer el mayor recorte de su precio al barril de petróleo en 20 años. Bueno, vamos a esperar a ver, porque toda esta guerra le conviene a quién, a los países que no producen petróleo. En el caso de República Dominicana, el gobierno tiene un impacto negativo en sus recaudaciones, pero tiene un impacto positivo en lo que tiene que invertir en energía eléctrica y otras cosas más. O sea que lo único que nosotros los dominicanos debemos seguir es la expectativa y que el gobierno aplique las rebajas que tiene que aplicar, porque muchas veces desde el gobierno ven que bajó el petróleo, pero no se ponen a tono y bajan el precio a como deben bajarlo,
Y ese es uno de los gritos que se mantiene, de que no hay transparencia en la aplicación de los precios. No hay transparencia. Entonces, como no hay transparencia, pues se tiene ese inconveniente. No hay transparencia nunca en el precio que aplica el gobierno. Y esto es preocupante, señores. Es preocupante que no haya transparencia. ¿Por qué? Porque eso le da libertad al gobierno de colocar el precio que quiera. Y esto pues tiene al dominicano en desventaja. ¿Por qué? Porque nunca ha querido el gobierno decir cómo es que calculan los precios. Y lo que sale es solamente lo que ellos dicen. Ellos dicen que los precios son estos y ya. Y que el dólar se calcula tanto, pero no dan mayores detalles de a cómo lo compraron, porque esto, y muchas veces baja el petróleo en los mercados internacionales y aquí se mantienen igualitos. Eso pasa con mucha frecuencia, que no se está poniendo las cosas claras, y lejos de mejorar, pues lo que vamos es para atrás. Y ojalá que se pueda pues tener claro todo esto. Señores, vámonos a otro tema porque hay muchas cosas de qué hablar en este programa En Noticias.